Quiero compartir con ustedes aquí un pequeño tema a base de una discusión que se ha dado en uno de los foros del movimiento, en el foro principal por WhatsApp en inglés. Y como está en inglés, pienso que muchos no lo están siguiendo y de verdad yo tampoco lo sigo mucho. Es un foro donde hay muchísima información y hay bastante material, pero de vez en cuando yo veo algo y bueno, estoy feliz que mi atención llegó en ese momento aquí a una discusión y simplemente la quiero compartir. Tal vez alguien ya lo ha visto, ha podido conseguirlo, pero me parece que es oportuno hablar de ello porque, bueno, es un tema que nos concierne a todos. Compartir la pantalla. Muy bien. Entonces lo que yo he puesto aquí es la traducción del diálogo. No de todo, pero de algunas cosas que parecen importantes para entender lo que aconteció. Mm, Se colocan algunos artículos, como es normal en ese foro, ¿no? Un artículo se llama Los estadounidenses LGBTQ más están siendo atacados, declara la campaña de derechos humanos en un aviso de estado de emergencia. Otro artículo, más o menos inmediatamente después. Es el mes de orgullo. Aquí como les ha ido a los derechos LGBTQ en todo el mundo este año. Otro artículo. Un juez estadounidense bloquea en Florida la aplicación de la prohibición estatal en la asistencia sanitaria para la confirmación de género. No sé, no he mirado, posiblemente habría otros artículos con ese tema antes, pero esos vienen así muy enseguida uno tras otro. Y estoy tratando, alguien que sabe más, que ha estado ahí, me puede también ayudar y corregir si es necesario, pero trato de representar el proceso como estaba, como yo lo entendí. Y poco tiempo después, alguien con el nombre Brandon Mann dice, hola, dejo este grupo, adiós. Más o menos sin más nada, o sí, sin gran explicación, porque y chao. Bueno, hay varias reacciones. Eh, Gente pregunta por qué sale, pero la persona no responde más porque ya había salido del grupo y después empiezan algunas especulaciones y algunos comentarios por qué ha salido, ¿no? Mm, bueno, yo ahora cuando pongo esto, yo dejar los nombres afuera, pensaba que no ayudan. mm, o no hace falta, no sé. A veces personas son sensibles con los nombres. He dejado el nombre de la persona que salió aquí porque es un poco difícil hablar de alguien sin mencionar el nombre bueno, después lo mencionan más y más, entonces lo he dejado aquí igual como eso todo está abierto ahí en público. Se va a saber tarde o temprano quién es, no sé. Bueno, entonces alguien escribe aquí, se ha ido. Acabo de comprobar. Puedo imaginar que tenía miedo porque es LGBTQ. Esta gente está sufriendo. ¿Ok? Alguien piensa que es esa la razón por qué se fue. Hay demasiados artículos sobre el tema o no sé, parece que mucho impacto salió. Otra persona responde, M, nadie ha hecho daño a nadie aquí, ni perseguir a nadie, o no persiguen a nadie. Entonces, esa persona aquí dice como que, bueno, no veo razón, tengo la impresión, ¿no? No veo la razón por qué tiene que salir porque no hemos atacado a nadie. Otra persona, teniendo en cuenta que es un miembro LGBTQ, como R afirma,
debe haber sido herido especialmente viendo la cantidad de odio lanzado contra ellos de los artículos anteriores que estamos enviando aquí. En realidad todos estamos dolidos, pero es una experiencia diferente a la de ellos. Ok, ¿no? Entonces hay mm, ese análisis que posiblemente pues había muchos artículos y eso duele, especialmente si estás en esa experiencia y si es sobre ti en realidad lo que acontece aquí tal vez demasiado. M. Fue el artículo escrito por el momento por los forasteros. Bueno, yo he usado aquí la traducción automática, entonces no sé si eso es la mejor traducción. Se refiere a personas que no eran partícipes del movimiento, que fue escrito por personas externas. Ah, ¿qué palabra podemos usar aquí en vez de forasteros? Periodistas, personas seculares. Ok, gracias. Un artículo escrito por el momento por los periodistas, y si es el periodista, nadie de nosotros ama lo que está pasando dentro de ese artículo, en lugar de que estamos de pie con el LGBT. Así que, ¿dónde está el dolor? Aquí, que podía hacer que esa persona deje el grupo. Otra persona, si no querían leer los artículos publicados aquí sobre anti-LGBTQ más desarrollos, ¿por qué no simplemente silenciar? ¿O por qué no simplemente silenciar esos artículos, ¿no? Entonces, la sugerencia de por qué los que se ven afectados, porque simplemente mm, los silencian. No sé cómo funciona esto, ¿no? Básicamente tengo la impresión que la persona hizo eso porque salió del grupo, entonces eso fue silenciar a esos mensajes, porque no hay cómo silenciar a ciertos mensajes dentro de una conversación, ¿no es cierto? De un chat group. Quizás se refería más al hecho de por qué no solo lo ignoran, ¿no? Así como em, que es simplemente la opinión de alguien más o algo así, y tratarlo con esa liviandad. Pero a veces no, las personas no entienden lo que se está pasando por detrás. O sea, me siento mucha empatía por la persona que salió realmente. Disculpe por lo de eco, vamos a tratar de apagar los micrófonos. Cuando uno habla, otro tiene que apagar. A veces lo olvido, pero gracias por avisar. Ok, continuamos un poco. Mm, Y la persona M dice, ya, está de acuerdo, ¿no? Así de simple. No sé cómo técnicamente una vez más funcionaría eso, no me parece simple, pero bueno, dice así de simple. Además, deben ser fuertes para depender de sí mismos frente a quienes les condenan. Bueno, aquí entonces hay una actitud bueno, pide o que piensa que la persona que se siente afectada, pues debería de alguna manera generar fuerzas o suficiente fuerza para que los artículos que algo así no puede eh, impactarlos. Em, no sé dónde está la empatía aquí, pero estamos llegando todavía. ¿Cómo? Empatía para ese muchacho que salió. Para la persona, empatía para la persona, sí. Y hay otra persona que después escribe y dice, no lo sé, pero me preocupa un poco que estamos sofocando la experiencia de nuestro amigo que acaba de irse. Creo que cuando uno se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como podría ser la de ellos, no me parece anormal que abandonen el grupo porque sientan heridos por la razón que sea, pero restar importancia a sus razones individuales por qué se han ido, porque probablemente nosotros no lo vemos de la misma manera que ellos,
o no hemos experimentado lo mismo que ellos es lo más preocupante que he visto esta tarde. ¿No? Están siguiendo, me imagino, ¿no? Cómo se está desarrollando aquí la discusión y la situación. He dejado algunos comentarios afuera porque pensaba que esos son los más importantes aquí para entender el razonamiento de la dinámica. Siguiente comentario. Ellos se lee como otros. Muchos de los comentarios que se acaban de hacer aquí tratan a las personas LGBTQ como otros, lo cual es horrible e hiriente en sí mismo. Por favor, basta ya. La gente puede salir de un grupo de chat y no se ve bien diseccionar sus motivos en público de esa manera. Sinónimos para otros puede ser alienante, ajeno, diferente. Lo que pasa que en inglés puse othering y es Sí, alienante, diferente, ajeno. gracias. Súper. No, entonces se dan cuenta que más que una vez en los comentarios anteriormente se había usado, se empezó a hablar sobre Brandon Mann y otros como ellos, ¿no? Y después tenemos entonces ese comentario como que si hablas de ellos, eso se lee como alienante, como diferente, como ajeno. ¿Hay preguntas hasta ahora o me están siguiendo? ¿Están siguiendo a lo que acontece aquí? Capaz otra traducción para ellos, por algo que había comentado Edita, por privado habíamos hablado, otras traducciones en español que serían más contextualizantes a la forma en la que fue usado en inglés, sería como esa gente o esas personas que son un poquito más despectivos, esas capaz serían mejores traducciones. Sí, muy bien, exacto. Claro, porque yo iba a pensar, a mí no me suena mal, porque si uno no es LGBT, es, es lógico que sienta que ellos son diferentes, porque nosotros somos hetero y ellos son homo. Digo, no es ofensivo, simplemente son dos tipos de personas con diferente posición sexual. Pero Pero Graciela, eso, cómo sí. vas a decir nosotros somos? Yo soy parte de este grupo y yo soy parte de la comunidad LGTB. En un grupo no puedes usar nosotros somos si yo estoy presente, por ejemplo. Entonces, eso es un error del movimiento, que muchas veces no se nota. Las personas asumen heterosexualidad y fallamos en ver la diversidad que ya el mensaje nos ha mostrado. No podemos hablar más así. Sabemos que hay gente LGTB en nuestro movimiento. Claro, pero no es nada ofensivo. O sea, unos ejercemos de una manera y otros ejercen de otra manera, y eso no quiere decir que no los aceptemos y que no podamos integrarlos, como nosotros nos integramos a ellos. O sea, eh, eh, Creo que no ese me es el parece. punto, Graciela, justamente, soy Lola. Eso es lo que el movimiento nos está tratando de mostrar y lo que estamos tratando justamente, que Marcos estaba leyendo, que es ofensivo. Como personas asumimos la heteronormidad de las personas o la heteronorma y no es ofensivo justamente. Es lo que estamos tratando de discernir y de que las personas entiendan que es ofensivo la forma en la que se dirigieron. En inglés se puede no entender, o sea, nosotros como español yo tampoco entiendo mucho inglés y lo he tenido que profundizar, pero es justamente el punto en cuestión, es ofensivo la forma en la que se escribió o se dirigió y que muchas veces dentro de nuestro movimiento o dentro de un grupo, la forma en la que nosotros hablamos es ofensiva porque no estamos incluyendo y porque es una forma despectiva. Justamente tenemos que escuchar a las personas que son parte de la comunidad LGBT y ver qué es lo que ellos, como así como lo haríamos con las mujeres cuando le pedimos Ellos, que escuchen, ellos, con ellos, eso.
estás diciendo ellos, es lo mismo que yo digo, ellos no es ofensivo. Graciela, un momento. Me parece súper, de cierta manera, así de mi punto de vista aquí, digamos, organizando esto. Tulita, No, está abierto. está abierto, sí. Yo decía que tal vez para nosotros es difícil ver em, esa diferencia entre nosotros y ellos, ¿no? Porque nuestro Exacto. lenguaje español es muy complicado en cuanto a la diferencia con el inglés. Pero yo pienso que el problema está en que nosotros marcamos a esas personas como diferentes y en base a qué son diferentes, en base a a un concepto de normalidad que nosotros tenemos que es sesgado, que está completamente lleno de prejuicio. O sea, entonces, yo creo que lo que se está tratando de mostrar es eso precisamente, que nosotros lo tenemos tan normalizado que no lo podemos concebir y obviamente también complica esto un poco la barrera de nuestro idioma, pero creo que tenemos que, como dijo Carol, me parece excelente lo que ha dicho, es como que adentrarnos un poco en el idioma para que podamos entender lo que se está tratando de decir, lo que se dice detrás de las palabras. Hay una manito más. Yo quería aportar un poco también viéndolo, capaz enfocándolo desde otro lado, de que cuando la comunidad LGBT se refiere, por ejemplo, a la persona que es heterosexual no, y está hablando con otros pares, no dice ellos refiriéndose a la persona que puede ser heterosexual, ¿sí? Entonces, si lo enfocamos de esa manera, ahí vemos la diferencia de visión que hay o de esa otredad, que es lo mismo que dijeron las chicas, que pasa con el feminismo, que lo estamos estudiando y lo estamos viendo. Ver que somos diferentes y ante los ojos de Dios no somos diferentes basados en una construcción cultural eh, que nos daña y que nosotros tomamos como normal, bueno, heterosexualidad, cisgénero. Entonces, cuando tratamos de ellos o de otro a alguien que no es como nosotros, estamos asumiendo que lo nuestro es lo correcto o lo que se entiende como normal, y es lo que tenemos que tratar de romper, ¿sí? O sea, somos todos iguales, nadie, el hombre no es más que la mujer, no es distinto por ser hombre, digamos, ¿cuáles son las diferencias? Es una diferencia construida y que ha dañado mucho, entonces si lo vemos con una mirada muy, tal vez con una mirada simple, vamos a decir, bueno, pero no pasa nada. Y cuando entramos, nos adentramos a estudiar las cosas y demás, vemos que el que nos traten como una otredad, ya sea a las mujeres, a la comunidad LGBT, a las minorías, daña mucho, o sea, hay mucho intrincado que si no indagamos no podemos ver lo dañino que es. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando vemos estas cosas y también posicionarnos del lado de la persona que lo está diciendo y generar más esa empatía, ¿no? Y ver que, verlo del otro lado, como digo, una persona de la comunidad no se va a referir a alguien heterosexual como, o que no pertenezca a la comunidad como ellos. No los ven diferentes. Al revés, sí. Entonces ahí tal vez queda un poco más claro. Sí, gracias. Eso justo La verdad que iba a decir, disculpen porque un momento. sí, Em, lo que iba a decir es lo siguiente. Me parece interesante que básicamente la misma discusión que se produjo en ese chat group se reproduce ahora. Y por esa razón yo pensaba importante que lo veamos para aprender, ¿no? Porque em, como me pareció también en ese chat, las personas involucradas no tenían la impresión que están haciendo algo malo, ¿ya? No tenían de ninguna manera la intención de herir a alguien. Pero resulta, aparece que pues no han podido ver la perspectiva de otras personas involucradas. Entonces hay esa autoeducación en ese grupo donde aportan personas y hablan y dicen, mira, eso por favor no, ¿no es cierto? Porque
cuando escuchamos esto, nos afecta, ¿no? Y eso creo que los comentarios han dejado muy claro y me parece súper. Gracias. Em, Graciela y después está la mano de Ray. No, la verdad, yo, disculpas con el grupo, seguramente estoy muy atrasada, pero sí, para mí es tan normal como decir nosotras las mujeres y ellos los hombres, porque, porque hay mujeres y hay hombres y no me parece que, o sea, no sabría cómo referirme entonces. No sé cómo hablan, Ok, no me queda claro. lo que para mí es normal, tal vez no es correcto, ¿no es cierto? No, no es la norma. Eh, no, entonces, con esa actitud pienso que necesitamos mirar lo que acontece y tal vez yo también he dicho ellos, ¿no? O esa gente en esa discusión. Eh, Tal vez yo hubiese hecho eso, pero ahora veo eso No, y puedo aprender y digo, oh, no lo entiendo, pero a ver, cómo es la claro, reacción de claro, otras personas, ¿no? claro, pero esa gente ya es diferente, pero ellos, yo no le veo nada. Por Eh, eso, eh, Graciela, yo sugerí que la traducción adecuada era la mm, otra por el contexto. es un poco Está, difícil en inglés porque puede ser entonces, esa gente o puede ser ellos, pero está como en medio. Tú puedes argumentar, yo creo, por los dos lados. Tú puedes decir, no, yo no dije esa gente, pero sí se puede percibir así. Ray. I don't want to be misunderstood, so I will speak in English. Entonces Uh, te traduzco, ¿ya? No quiero ser malentendido, por eso hablo en inglés. we had that sermon from Brazil where we were told not after the sermon we were told not to make any comment or on LGBTQ or not to ask any questions. I think that was right for the time, but the Teníamos problem un sermón en Brasil y nos aconsejaron en ese momento de no comentar sobre el tema LGBTQ o hacer preguntas, creo que eso fue lo que dijo, y me parece que eso era oportuno para su momento. but it it allowed us not to know how an LGBTQ feels, and that's we cannot empathize if we do not know how they feel. And I guess people who are LGBTQ, I don't think they have been participating much in the group chat or anything. We don't know them, so we don't know how they feel in circumstance, and we do not know even when we offend them. Ray. Yeah. Entonces, el lado negativo de este consejo fue que nosotros no conocimos a cómo sienten o cómo son o los problemas de personas LGBTQ. Eso fue algo que lo veo, dice él, y parece que no hay mucho aporte o participación, por lo menos yo no conozco, de personas LGBTQ en nuestros grupos. That's all. Yeah, Ah, that's all. ok. ¿Eso fue un sermón de quién? ¿De Pamela? No, I think it was a sermon from a young person from Brazil, I think. I'm not sure. Alguien joven de Brasil. Posiblemente Daniel. Ok. Entonces, avancemos. Ajá, aquí olvidé. Voy a repetir, leer este último comentario. Ellos, esa gente, se lee como alienante, diferente, ajeno. Muchos de los comentarios que se acaban de hacer aquí tratan de las personas LGBTQ como otros.
o pues esto, ¿no? Como alienantes, diferentes, ajenos, lo cual es horrible e hiriente en sí mismo. Por favor, basta ya. La gente puede salir de un grupo de chat y no se ve bien diseccionar sus motivos en público de esa manera. Otra vez M. De todas formas, por favor, no dejes de entenderme. No estoy obligando a nadie a quedarse. Si no lo dirías de los negros o de las mujeres, entonces exprésalo de otra manera. Aquí nunca hablamos de los negros como Helios o de las mujeres como Elias. ¿No? Ese es un punto creo que acabamos de pensar o de ver. No hacemos esto con otros grupos, ¿no es cierto? No hablamos de los negros como ellos deberían hacer esto, aquello, entender esto, aquello. De las mujeres tampoco. Hemos entendido incluirlas de una manera como no es tal vez muy común. M dice, no entiendo tu punto en absoluto. Entonces otra vez, aclara. No creo que tus comentarios hayan sido muy amables. Me pides que calle, pero no estaba siendo amable comentando que alguien se iba así. Creo que fue hiriente. Continúa M defendiéndose. ¿De qué manera no son amables? Si no entiendes nada que aclarar, si no tienes nada que aclarar, es mejor dejar el tema. Gracias. Ok, lo dejamos aquí. Entonces, una vez más, me parece con bastante paciencia, viene la respuesta, te lo aclaro, te lo acabo de decir muy claramente, por favor, discúlpate. Formo parte de la comunidad LGBTQ y me duele que la gente de mi iglesia se refiere a mí como ellos. O como he puesto antes, no, me trate como alienante, como diferente, como ajeno. Y macharse porque duele exponerse a noticias difíciles también es perfectamente válido. Y no, debemos proteger a la gente que lo necesita y está siendo atacada. O sea, no diría eso de los negros o de las mujeres. Me parece eso un punto de vista que ayuda mucho. Porque ¿por qué de repente creamos así un grupo específico y hablamos de ellos? ¿No es cierto? Hasta ahora, ¿alguien quiere comentar? Tal vez a un comentario que tú hiciste antes era sobre que la persona no tenía intención de herir o lastimar, pero lo que se percibe con la continuación de los chats es que a pesar de las explicaciones y las aclaraciones, la persona puede que no haya tenido intención, pero tampoco tiene intención de entender, comprender o cambiar. Y creo que ahí se puede ver cimentado el problema que está de fondo y que de alguna u otra manera la persona para sí misma y para con los demás trata de ocultar o disfrazar, no sé cómo decirlo. Con respecto a esa parte dice, no debemos proteger a la gente que lo necesita, está siendo atacada. Era una respuesta directa a la parte en la que este otro miembro del grupo eh, ponía la idea de que las personas de la comunidad LGTB tienen que tener suficiente fuerza para defenderse contra los ataques que sufren del mundo por sí mismas. Sin embargo, jamás diríamos algo así de una persona negra que está sufriendo racismo o un crimen de odio, o una mujer que está sufriendo un femicidio. Nunca diríamos, ellas tienen que tener suficiente fuerza para resistir a la violencia que están sufriendo. Sin embargo, esta persona sí lo dice de la comunidad LGTB. En base al comentario que acaba de hacer Agustina, a mí también me gustaría como compararlo, ¿no? Con la violencia, por ejemplo, no le puedes pedir a un niño que sea fuerte ante el abuso que sufre. Para mí es lo mismo, porque son personas vulnerables que nosotros
percibimos las cosas desde afuera, pero no entendemos realmente lo que acontece en su interior de las personas y estas personas sufren, están sufriendo demasiado y no sabemos cómo ayudarla y necesitan un apoyo para que puedan salir de esa situación. Desde psicología, por ejemplo, una de las bases para que cualquier tratamiento sea efectivo es que las personas cuenten, que los pacientes cuenten con un buen apoyo social cerca de ellos. Y muchas veces para nosotros, como parte de este movimiento, nuestro apoyo social es el movimiento, son las personas del movimiento. Ahora, sentirse atacado dentro del movimiento, pues es un golpe como devastador, considerando la vulnerabilidad en la que se encuentran. Matías. Eh, en la parte cuando él dice ellos deben ser fuertes, no sé si abajo también otra persona dice ellos, no sé si se puede ¿Arriba? regresar. Sí, perdón. Mm, Aquí es donde dice eso. Sí. Ahí dice, ¿cómo podría ser o sea, dice, creo que cuando uno se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ¿cómo podría ser la de ellos? Eh, Sí. bueno, yo entiendo cuando él menciona, sí se nota, ¿no? O sea, no sé, la actitud, no sé, en las palabras que le está diciendo, pues el grupo está siendo atacado y deben defenderse o deben aguantar y todo eso. Y en la parte que dice esta otra persona, ¿cómo podría ser la de ellos cuando habla de la situación de vulnerabilidad? Eh, ¿Hay una diferencia ahí también en el inglés? ¿O es lo mismo? Esta persona principalmente estaba tratando de manifestar que se estaba haciendo descortés hacia nuestro amigo, que no estábamos hablando con amor de una persona que se había ido del grupo por motivos personales que en realidad no sabíamos y que estaba lastimado y que tenía, como que estaba defendiendo a Brandon y su derecho a irse y estaba mencionando que las personas estaban siendo descorteses. Claro, por eso él le da otro sentido, pero el artículo o el significado es diferente o es como no sé inglés, la verdad estoy tratando de entender. Claro. Quizás Adelante, Solange. eso es lo que tratamos de demostrarnos también. Para nosotros en nuestra traducción es muy diferente, pero también tú puedes entender el contexto de las palabras. Y como bien lo aclara Agustina, esta persona trata de defender a la persona, su reacción, de su derecho a irse, a marcharse del grupo. Y la otra persona tiene una forma de usar el ellos, en nuestra traducción sería el ellos, pero de una forma despectiva. Entonces tú tienes que poder entender dentro del contexto, no solamente tomes la palabra, sino que entiende la palabra dentro del contexto, lo que se está queriendo decir. Sí. Exacto. En inglés, Matías, usa la misma palabra, ¿no? Porque hasta cierto punto es difícil usar otras palabras, tal vez, o es la costumbre. Pero me parece interesante que en esa discusión te das cuenta que se descubrió el motivo o la intencionalidad detrás o la disposición detrás de los comentarios y de los diferentes aportes. Te das cuenta y sale la verdad, por así decirlo. Em, es una cuestión de educarse y de aprender, porque a mí me cuesta todavía bastante. Muchas veces me freno y digo, ahora, ¿cómo hablo? ¿Cómo digo? ¿Cómo saludo? Em, y no nace automáticamente. Y todo el tiempo estoy pendiente de que sí es correcto o no. Em, es una, y eso no es un problema, ¿no es cierto? Porque en ese grupo, en nuestros grupos, nosotros tenemos esa posibilidad y todos los comentarios fueron así, fueron para ayudar y para, por favor, ¿no?
llamar la atención sobre algo donde uno tiene las chances de corregirse inmediatamente. Eh, Y ya, sí, por eso, el contexto es diferente, pero el artículo es el mismo, simplemente que es diferente el ujú, contexto. Y cuando ahorita estaba hablando de Graciela, y justamente ella decía que ella lo utiliza en un contexto, ella sí estaba hablando sobre todo de grupos. En este caso, ¿cuál es la línea ahí que divide eso? Solamente es como ella dijo, por eso quería ver o sea, retomar lo que dijo Graciela, porque ella habló también de nosotros y ellos, ¿no? Entonces, está bien, Matías, perfecto tu pregunta y todo eso tiene lugar, pero me gustaría escuchar también un poco a algunos que se han mantenido atrás en participar, porque ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven los que todavía no han participado este asunto? Em, sí, a mí me parece importante lo que acabas de decir acerca del contexto y es ahí donde nosotros podemos ser entrampados con las palabras, ¿no? Em, Porque cada palabra puede ser, como tú dijiste, lo mismo, la misma palabra, pero puede tener puede ser dicha en diferente contexto. Entonces fue un poco difícil para mí, igual creo que para muchos de nosotros de habla hispana que no entendemos el inglés, poder llegar a entender un poco esa misma palabra, ¿sí? Y, y es eso de que cuando ya tú vas poniendo hasta al menos donde has puesto hasta ahora, nada más la conversación, el contexto puede denotarse eso, o sea, tú puedes ver allí, como ya lo mencionaron, falta de empatía, no hay empatía y ya no se ve, o sea, es como para no solamente tener que hablar y comentar, sino también tener que leer. Debemos utilizar el cerebro lento, ¿no? Porque a veces leemos rápido y podemos tomar esa interpretación muy rápido a la ligera y responder a sí mismo. Entonces, hasta ahora donde has llegado, em, igual yo eh, he pasado estos días pensando, ¿no? En esto y meditando en esto y tratando de ver, creo como muchos hasta ahora, em, cómo es que estas cosas pasan en nuestra vida diaria, cómo sucede con nuestros semejantes a nuestro alrededor y cómo todavía no hemos sido conscientes de ello y no traemos a conciencia algo que sí realmente puede estar ofendiendo a la persona, no teniendo empatía, tratándoles de forma diferente, despectiva, y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Entonces, es como que todo esto ha sido también un poco, he aprendido mucho de esto, realmente. Gracias, Edita. ¿Hay más? ¿Alguien más quiere opinar? Solange. Es que, como dijo Edita, ¿no? La palabra puede, si lo tomas solamente el artículo, ellos, em, puede tener, puede significar diferentes cosas depende del contexto en cómo lo uses. Pero, por ejemplo, se puede usar para, que normalmente se hace, es para marcar la diferencia de dos grupos, ellos y ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos. Es muy difícil a veces tener en nuestra mente presente que un mensaje dicho no solamente son las palabras que se mencionan, sino también está lo implícito, lo que hay detrás. Y eso se lee, ese mensaje implícito que está detrás, se entiende mucho por el contexto. Gracias, Agustina o Carol. Soy Carol. Yo creo que ese es un punto importante para no irnos de un foco que
eso nos atraviesa a todos, que es la cultura patriarcal y cómo somos educados, que eso nada tiene que ver con si entendemos o no inglés. Yo, por ejemplo, no entiendo tampoco mucho inglés y sin embargo puedo llegar a entender que la intencionalidad de las personas al hablar pueden... me doy cuenta que están siendo despectivos, poco empáticos, discriminadores, homofóbicos, machistas. Entonces yo creo que eso no solamente, en este caso se dio en un foro obviamente en inglés, pero también eso puede pasar en español y muchas veces ha pasado. Entonces tiene que ver con la intencionalidad de las palabras y principalmente escuchar a la persona que está siendo atacada, ofendida y creo que eso pasa en toda la cultura porque justamente la misoginia internalizada, la homofobia, todo lo que estamos aprendiendo con respecto al mensaje, ¿no? Y yo creo que ese es el punto principal que nos tiene que dar claro. Cuando una persona está siendo atacada porque se está usando el lenguaje, la palabra, pero vos ves la intencionalidad por detrás que está siendo o misógina o homofóbica, es ahí donde tenemos que hacer el foco y donde tenemos que escuchar y lo que a continuación, seguramente Marcos vos vas a seguir leyendo la conversación, se va a poner más claramente, como que se pone más en evidencia la misoginia, el destrato y constantemente la justificación por parte de quien está atacando a las personas, ¿no? Tanto de la comunidad o como a las mujeres. Sí, exactamente, muchas gracias. Es un poco difícil, ¿no es cierto?, de reproducirlo así y porque ya, como han visto en nuestra discusión, ya estamos avanzando sobre los mismos problemas y cuestiones. Pero una palabra es una palabra y puede, como hemos visto, ser usada también para esconderse detrás de ella, ¿no? Tú puedes decir, mira, no quise decir esto, pero el comentario después lo revela. Eso es muy importante, me parece. Ray. What I see in the comments is that the person that got offended left the chat. Lo que veo en el comentario es que la persona ofendida o que fue ofendida salió del grupo, But the person that started the defense had to come to the point of identifying himself or her to identify themselves for their point to be taken, which I think reveals that there is some kind of indifference to the group with the person that was condemning them. Ok, tú me corriges si no lo traduzco bien. Pero después la persona que defiende a la persona que salió tenía o estaba obligada o tenía que llegar al punto de revelarse o explicarse como siendo parte del grupo de personas LGBTQ. Lo que en ese punto no te agarré, Raymond. ¿Eso significa qué? Because they had to identify themselves, that shows that there's still that these individuals believe that there's still an animosity, and they had to go to this length to identify themselves, to be able to think that they were going to get understood. Ok, entonces el hecho de que la persona tenía que identificarse muestra que se sintió o sentía todavía, o muestra que hay una percepción de animosidad, ¿se dice eso? De Yeah, hostilidad, yeah, ¿no? yeah. De hostilidad. Ok, ¿eso era todo? Yeah, yeah. Perfecto. Entonces, avancemos un poco.
Am, luego viene un comentario de Pamela, del anciano. Dice lo siguiente: me he comunicado con Brandon y puedo confirmar que está dolido. No se trata solo de los artículos. No es solo este foro. No es solo lo que se dijo o no se dijo. Pero creo que es justo decir que su copa está llena y que necesitaba retirarse. Aún está por ver si su retirada es permanente. La gente no se une a este movimiento solo por la verdad, por la información, por los artículos precisos. Se unen y se quedan porque quieren un lugar donde sean aceptados, donde se sientan queridos, donde se sientan comprendidos, donde se sientan seguros. Puede que nadie haya sido grosero con él, pero él, como todos nosotros, es un ser espiritual y emocional, capaz de sentir y discernir las cosas. Aunque no se dijo nada en su presencia, los sentimientos compartidos tras su marcha, que fueron cuestionadas, sacan a la luz sentimientos preocupantes que tienen algunos. La mentalidad de Helios. Si él no siente que este sea un lugar seguro para él, un lugar al que pueda acudir cuando lo necesite, sino que es parte del problema y no de la solución, y nos corresponde a cada uno de nosotros examinarnos a nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros puntos de vista, nuestros lenguajes y cambiar, en lugar de justificarnos y decir a quienes no les gusta estar aquí, que pueden irse si quieren o que deberían endurecerse. Después de su marcha, un miembro señaló que tras su marcha algunos se referían a él o a los suyos de forma ofensiva, no ofensiva para él. Ya se había marchado y no podía leer cómo se hablaba de él, por ser uno de ellos o de esa gente. No, la ofensa era para el miembro que señalaba el problema. Ellos se identificaban como parte de la comunidad LGBTQ y A, así que si Brandon era considerado como uno de ellos, y más debe ser, bueno, entonces a este miembro también se les estaba haciendo sentir que ellos también eran uno de ellos. Y si ellos se sentían así, ¿quién más en el foro se sentía así también? La persona estaba señalando que este foro no es seguro para los miembros LGBTQIA. ¿Y cómo fue tratada esa persona? Se le despidió. Sencillamente, no Se minimizó, Ajá. fue dismissed, minimizada o ignorada. Sí. Ok. Fue ignorada. Sencillamente no podemos referirnos a nuestros semejantes con el término despectivo ellos. No entiendo por qué no se entendió este punto. Es triste y deprimente que tras escuchar cómo se siente alguien de nuestro entorno, otros se crean con la moral alta para decir esencialmente, es tu problema, no es el mío. Si no quieres quedarte aquí por cómo te hacen sentir mis palabras, eres libre de irte. Yo diría, en lugar de defendernos y justificar nuestro lenguaje, cada uno de nosotros, tanto los que se hicieron oír como la mayoría silenciosa, escuche el alegato y qué se hizo ayer y reflexione no solo sobre lo que se dijo o no se dijo a Brandon, sino sobre cómo piensan y tratan las personas y que cambien. Las palabras de los profetas coinciden con nuestro querido amigo cuando dicen todo lo que es verdad, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es aceptable, todo lo que es encomiable. Si hay algo de excelencia y si hay algo digno de alabanza, sigue pensando en esas cosas. Y si no tienes nada bueno que decir, entonces, sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, tardo para defenderte.
¿Quedó claro? ¿Qué preguntas o comentarios quieren hacer? Yo entiendo perfectamente que si se habla de una manera ofensiva como después lo puso Agustina, de esa gente o este, otras formas despectivas, obviamente eso no está bien. Yo lo que no entendía era, y todavía sigo sin entender bien, es cómo podemos referirnos a ese grupo que yo no formo parte, que formo parte como ser humano, pero no de ese grupo con esas características. No sé cómo entonces tendría que referirme, porque digo, lo mismo hablo de ellos, de los niños, que no son adultos. Yo no soy parte de ellos. Sí, somos todos parte del género humano, pero ¿cómo nos referimos entonces? Porque no somos, yo no me puedo identificar de que soy un niño y compartir ese grupo, porque no soy un niño. Entonces, no sé cómo tendríamos que hacer para Graciela, te dirigirnos respondo. sin formar grupos. Yo me identifico con Graciela, determinados te grupos por respondo. mi edad, por mi sexo, o sea, me identifico y creo que, perdón, Te respondo. Cuando hablas ah, sí, sí, de la comunidad LGTB, puedes decir las personas de la comunidad LGTB y lo puedes decir así, las personas de la comunidad LGTB, las personas negras, las personas marrones, las mujeres, las personas de la comunidad gorda que hacen activismo por la diversidad corporal, está se puede decir perfecto, así, las personas perfecto, autistas, las personas con trastornos mentales, todas las minorías, ¿sí? Se dice así nomás, las perfecto, personas de la comunidad LGTB. perfecto, perfecto, porque no, digo, así como pronombre no se me ocurría, digo, pero está perfecto, sí, queda claro, gracias. A mí me gustaría hacer un comentario en base a lo que la anciana Parminder comentó, que me parece importante que reflexionemos también. em, ¿En qué consiste nuestro rol dentro del movimiento o como ser parte, miembros parte del de este movimiento? No es solamente em, compartir conocimiento, también es nuestra función cuidar del rebaño que tenemos, que somos unos a otros, aprender la verdadera forma de relacionarnos y no tratar con indiferencia al que se fue. Yo me puse a pensar mientras Marco leía el comentario de Parminder, en las veces que en la parábola, por ejemplo, que Jesús usó para buscar a la oveja perdida, ¿no? Una persona que se fue totalmente con ideas confundidas, pero heridas, dolientes, pero igual Cristo fue y la buscó. Pero en los comentarios que hemos leído, como la persona siempre dice, bueno, si no está bien, puede irse. Si no le gusta lo que digo, puede irse. Entonces, tratar de esa forma como, no importa si te quedas o no te quedas, es como realmente que es como que las personas no tienen valor. O sea, tenemos que ponernos un poco a pensar nuestro rol, nuestra función en el movimiento. Si dentro del movimiento no somos capaces de cuidar nuestro rebaño, imagínate cómo vamos a ser capaces de cuidar las personas que vienen del mundo. Cuánto interés, cuánta dedicación, cuánto cuidado podemos prestarles a ellos. No sé, para mí un punto importante. Me gustaría sumar algo a ese comentario, Sol, y es que algo que he visto, y no solamente lo he visto en mí, y es que qué difícil se vuelve para nosotros muchas veces cuando se nos es cuestionado algo. Es tan fácil poder defenderse, es tan cerebro rápido
llegar a defendernos sin siquiera ponernos a pensar en las palabras de nuestro semejante. O sea, si en realidad nos cuesta mucho poder interiorizar y ver si nuestras palabras en realidad son ofensivas, o al menos preguntarnos por qué se nos cuestiona o por qué esta persona hizo este comentario. Y somos prestos para poder defendernos rápidamente. Yo creo que esa es una de las cosas que cuando hablamos de cultura, cuando se nos toca la cultura, esa cultura misógina que está ahí también en nuestras palabras, nuestros pensamientos, em, nos cuesta mucho soltarla, ¿no? Y es esa parte de que se vio allí justamente en el comentario que Parminder también hace, eh, en lugar como dice ahí, ¿no? En lugar de justificarnos y decir quiénes no les gusta estar aquí, se pueden ir si quieren, o sea, es como yo, me importa a mí mismo, me importa mi persona, o sea, es muy egoísta. Y el mensaje se trata de ver los 6 mandamientos, ¿no? Es, es nuestro prójimo, es que todavía no somos capaces de ver al ser humano como un ser humano y tenemos todavía ese cableado allí misógino de hacer esas diferencias con las personas y eso es realmente doloroso. Me parece súper interesante lo que comentás, Edita, porque esto de muchas veces tenemos ese cerebro rápido de defendernos o para no cambiar nuestra posición, pero en el caso particular a mí, por ejemplo, me costó mucho esfuerzo y determinación defenderme o acertar mi posición. Eh, Tuve comentarios de personas cercanas que me recomendaron cesar la discusión por privado. Incluso yo muchas veces pensé, no vale la pena, déjalo pasar, la persona no tiene la disposición a cambiar tampoco, no tiene curiosidad, te vas a amargar en vano. Y para mí, perseverar en la conversación y en la discusión fue un esfuerzo emocional, intelectual y me cansé físicamente también, porque me amargué tanto que me largué a llorar. Entonces es importante ver que esa otra contraparte también, ¿no? De que lo que nos pasa a las mujeres también mucho, porque la homofobia es la consecuencia de la misoginia, pero las mujeres muchas veces no nos queremos defender cuando estamos siendo oprimidas porque no queremos incomodar a la gente que nos está abusando. No queremos molestar, ¿para qué vamos a hacer pasar un mal momento? Mejor, más fácil dejarlo pasar, ¿no? Y eso de defender así nuestra posición, como decías vos, Edita, es bien característico del patriarcado y bien característico de los hombres en particular de no querer ceder y no querer disculparse cuando han ofendido a otra persona. Pero para las mujeres y las minorías, generalmente defendernos en realidad requiere mucho esfuerzo intencional y no es para nada intuitivo. Gracias por decir esto, Agustina. Y gracias por hacerlo, porque realmente creo que fue, como también señala aquí Pamela, fue educativo para muchos. Ha sido una gran ayuda de permanecer en esa discusión y aclararlo, porque realmente, como tú dices, ¿no? Después con el tiempo también se aclararon cada vez más y se reveló en realidad el problema cada vez más, se reveló la intencionalidad cada vez más. Y eso, tras tú permanecer en esa discusión y explicarle, me parece con mucha paciencia, em, fue muy útil y creo que importante. Y por eso Pamela también dice, ¿no? Tenemos que ahora que pensar. Y yo pienso, de cierta manera, léenlo otra vez y tómanlo y piénsanlo como tú reaccionarías. Lo que Edita dice ya hace un rato, ¿no? Ese problema del cerebro de reaccionar rápido. Em, es muy fácil y es muy normal, por así decir, para nosotros de defendernos. Muy rápido. Un error que yo también hago todo el tiempo. Em, y la persona puede ser que se defendió aquí, dice, mira, yo he dicho ellos y eso no quiere decir nada, no, pero no se dio cuenta que, que
de atacar a la persona que había salido o de hablar sobre la persona, ya pasó a hablar aquí en esta discusión específicamente con o contra Agustina, ¿no es cierto? Entonces, pensando o poniéndose como estaba hablando de la persona que salió, ahora ya era un argumento con él y falta toda la empatía y la comprensión de qué estaba aconteciendo aquí. A mí también me gustaría agregar esto para que todos podamos pensar un poquito. Ese esfuerzo que se hizo para aclarar y que el cual Agustina mencionaba, no tiene que ser solamente, no tiene que venir solamente de parte de una persona miembro de los LGBTQ. Creo que todos tenemos entendido o habremos estado entendiendo o aprendiendo sobre estas cosas y tenemos que entender que esta lucha no es de ellos, es de todos nosotros. Y es importante que esa persona sienta nuestro apoyo en ese sentido también. Y es importante que, que entendamos volviendo a repetir, no es solamente la lucha de ellos, es nuestra lucha, porque nosotros entendemos ese principio, que lo personal es político, y nosotros tenemos que aprender a poder discernir las palabras detrás del fondo y poder reconocer. Pero de cierta manera, este conflicto en lo personal, hablando muy personal, para mí me ayuda a ver la necesidad que se tiene de que todos nosotros aprendamos más a involucrarnos en lo que las personas pasan, sufren, viven. En ese sentido, entender bien la situación y poner y posicionarte y demostrar tu postura delante de los demás. Es importante porque solo así tú puedes mostrar tu apoyo hacia esas personas, desde mi parecer. Y agradezco mucho, de verdad, la valentía de Agustina porque realmente fue muy importante los comentarios que hiciste, fue muy importante ayudar a que otras personas abran los ojos y entiendan un poco el sufrimiento de las personas. Entonces es importante que todos nosotros también podamos entender esto. Y si bien no lo entendimos en su momento, sigamos el consejo del anciano Parminder. Piensa, reflexiona un poco antes de tomar decisiones o respuestas o dar respuestas impulsivas. Yo lo- Yo quería disculparme porque en realidad yo no estaba hablando de la conversación en sí, sino sobre ellos. O sea, cuando Agustina dio la otra traducción, el ellos o otros, yo lo veía desde un punto de vista gramatical, digamos, no estaba leyendo cuál era el problema en sí. Y realmente me parece fantástica la posición que tomaste, Agus, porque eh, lograste vencer lo que tantas veces hemos oído de no te metas. Y realmente tenemos que meternos. Y yo en general soy mucho de meterme, pero yo no estaba hablando, no había analizado lo que era el tema profundo de cómo se venía desarrollando la conversación, sino únicamente en la cuestión de, no entendía cómo podíamos referirnos cuando uno no se siente parte de ese grupo. Y ahora me encantó con la explicación que me dijiste porque está perfecto, porque si no, no tenía manera de saber cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Voy a poner ese comentario de Pamela también en el foro.
reflexionar un poco más sobre nosotros mismos. Lo que sigue después, no sé qué tal vez dice Agustina o Carol, cómo lo ven ustedes que han seguido o Edita esa discusión, pero es un poco triste porque la persona vemos que se sigue defendiendo, ¿no es cierto? Y sigue tratando de, mm, ya, pues de defenderse, justificarse. No he puesto aquí todo el diálogo que sigue. ¿Deberíamos insertarlo o ya ven que ya se han hecho los puntos importantes hasta ahora? Hay algo, Marco, que me pareció muy, muy, muy triste y muy doloroso, fue Ujú, de que no solamente aparte de defenderse y todo eso, sino que, o sea, no sé cómo decirlo, si esto es un poco cinismo, no sé si esa es la palabra correcta. Realmente me pareció muy doloroso, ¿no? Porque después de este mensaje de Parminder, o sea, aparentemente la persona dijo, amén, acepto todo. Lo estoy poniendo en mis palabras, ¿no? ujú, ujú, sí. Pero, em, o sea, es como que yo dije, esto no parece ser cierto. No sé si todos vieron eso. Yo creo que otra persona también escribió respecto a ello. Y eso me pareció doloroso porque es como, si tú lo dices porque eres, y creo que esa persona dijo eso también, si tú lo dices, ya sabes, eres el anciano, eres Parminder, o podríamos decir en otra ocasión, pues es la que lo está diciendo, pues lo voy a obedecer, digo amén. Pero si lo dice otra persona que no es Parminder, que no es Tess, entonces allí sí yo voy a tener otra actitud, voy a tener otra respuesta, no voy a aceptarlo. Y esto ha pasado mucho en el movimiento, mucho. Y personalmente me pasó en algún tiempo. Entonces, o sea, me pareció muy, muy doloroso eso, porque eso es tremendamente una desigualdad. O sea, todavía no entendemos y seguimos viendo, o sea, haciendo jerarquía, ¿no? Tal vez alguien más pues, pudiera ampliarlo un poco más, pero, eh, o sea, el punto es que no me pareció honesto ni sincero, ni que esa fue mi percepción y que me pareció feo realmente, muy triste. Ya, gracias, ¿no? Eso es lo que dijo aquí la persona, dice, te agradezco tu aclaración, anciano, con corazón y todo, ¿no? Pero em, tampoco quiero ahora pasar a hablar no de la persona aquí, porque realmente lo que yo quiero que entendamos que es un problema de muchos, ¿no? De nosotros. Em, pero sí, lo que me pareció muy importante de la continuación de la conversación es que se aclaró, ¿no? Que la percepción, como Pamela lo describe, la percepción que personas, nosotros tenemos de lo que quieren decir otros, como si nos abrazan, si nos rechazan, ¿no es cierto? Eso que no está escrito, eso se revela después en forma de escrito, ¿no? Y los que han levantado su voz para defender a Brandon y la situación, ellos estaban acertados, ¿no? Ellos habían entendido perfectamente y eso lo revela después la persona o algunas personas aquí en esos comentarios con las mismas palabras, ¿no? Am, Tal vez podemos terminar aquí, ¿qué les parece? Sí, probablemente sí, pero si no se va a ir muy largo. Yeah, exactamente. Pues muchas gracias una vez más. Espero que les haya servido un poco esto. Como dije, yo estaba feliz que he visto esa discusión por lo que aporta, ¿no es cierto? Porque Pamela dice finalmente nos da ese llamado, cambien, ¿no? Cambien.
si se dan cuenta, hay que cambiar. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que realmente estar abierto y no ir defendiéndose de manera muy inmediata y rápida. Ok, perfecto. Entonces, por ahí mañana vamos a continuar. Tenemos posibilidad de aclarar algunas cosas. Vayan pensando sobre ello. Y agradezco a todos sus comentarios, su participación. Les invito para que oremos.